Hola, ¿qué tal, hermanitos? Sean bienvenidos a una nueva lección. Ahora nos vamos con la lección número 12. El tema es la Santísima Trinidad. Antecedentes. En la lección anterior tuvimos ocasión de contemplar a Cristo en el misterio de la Encarnación. El incomprensible hecho de que Dios, sin dejar su naturaleza divina, asumiera la naturaleza humana para ser de este modo a la vez Dios y hombre verdadero. Tuvimos también la oportunidad de reflexionar sobre la persona de Jesucristo en cuanto hombre para llegar a la certidumbre de que fue todo semejante a nosotros, excepto en nuestra propensión al pecado. De este modo Jesucristo es el hombre perfectísimo, en el cual no hay ni sombra ni desviación, según vimos en la lección número 5, y tal como el mismo Señor Jesucristo lo declaró a sus enemigos. ¿Quién de vosotros puede probar que soy pecador? Juan 8:46. Es lo que el apóstol le enseña cuando nos dice: hasta que lleguemos todos a la unidad de fe y del conocimiento pleno del Hijo de Dios, al estado de hombre perfecto, a la madurez de la plenitud de Cristo. Sabemos bien que una fruta está madura cuando llega a adquirir las cualidades de vista, color, olor y sabor que la hacen perfecta. Antes de eso decimos que está verde, inmadura, imperfecta en suma. Pero cuando nos semejamos del todo a Cristo seremos hombres perfectos, porque Él es el prototipo del griego proteros, primero, tripos. Modelo se refiere a algo que se considera bueno para ser modelo digno de ser reproducido. Cristo en su eternidad divina. Vamos ahora a intentar la consideración de la persona de Cristo en cuanto a Dios, a fin de tratar de conocerlo más enteramente. Advertimos dos cosas. Hemos dicho intentar del propósito con objeto de tener presente que nos estamos asentando en la contemplación del misterio de los misterios, el misterio de la esencia de Dios, al que llamamos el misterio de unidad y Trinidad divina. Y otra cosa, al decir que trataremos de conocer más enteramente a Cristo, no queremos decir enteramente en cuanto a cantidad de abarcarlo todo, que eso es imposible, sino enteramente en cuanto ya lo hemos considerado en cuanto hombre, y nos falta apreciarlo en cuanto también es Dios, para que su figura nos resulte así completa. Precisión en el lenguaje. Al hablar de la esencia de Dios, de cómo es Dios, por ser un misterio incomprensible, resulta difícil explicarlo. Por ello, de modo particular, debemos ser cuidadosos al expresarnos, empleando las palabras adecuadas para no crear confusión, dando a entender algo distinto a lo que realmente quisimos decir. Por ejemplo, hablando de Dios y de Cristo, siempre será correcto decir que Cristo es Dios, pero no siempre será correcto decir que Dios es Cristo, por cuanto Dios es de la eternidad, en tanto que Cristo es Dios, que en un momento preciso de la historia se encarnó para hacerse hombre. Solo desde ese momento Dios es Cristo. De manera igual, al hablar de la Santísima Trinidad, convendrá utilizar palabras precisas para dar a entender lo que queremos decir. Conceptos importantes. Para el debido estudio de este misterio, conviene tener presente los siguientes conceptos. Naturaleza. Es el conjunto de propiedades que tiene un ser de manera innata, esto es, no adquiridas posteriormente al momento de llegar a ser. En Dios, por ser Él eterno, estas propiedades subsisten desde la eternidad, como Él mismo. No tuvieron principio en la criatura humana, son propiedades tenidas con el principio del ser y que deben distinguirse de las que posteriormente se recibirán por influencias del medio en que el individuo se desarrolla. De esto resulta que entre las criaturas haya tantas naturalezas como individuos, en tanto que en Dios hay una sola naturaleza divina. Persona. Es el ser que tiene capacidad para relacionarse espiritualmente. De este modo la persona se opone a la cosa que carece de capacidad de relación y al animal que goza tan solo una capacidad de relación elemental y puramente material. Perfección. En cada una de las propiedades que conforman la naturaleza del ser, en la materia inerte al existir, en el vegetal el vivir, en el animal el instinto, en el hombre y en Dios la inteligencia y la voluntad, son ejemplos de perfecciones. El ser superior suma a las perfecciones que posee el inferior las suyas propias.
El vegetal, además de existir, vive. El animal, además de vivir, tiene instinto. El hombre, sobre todo ello, piensa y quiere. Dios posee la suma de toda perfección en grado infinito. De aquí su eternidad, grado infinito de su existencia. Su omnisciencia, de latín omnis, todo conocimiento de todo. Grado infinito de su inteligencia y omnipotencia, poder hacer todo. Grado infinito de su voluntad. Origen, procedencia o procesión. Es el acto por el cual una persona, animal o cosa procede de otra manera real. Las procesiones pueden ser de dos clases: inmanentes, si pertenecen a aquel del que proceden, o transeúntes, cuando tienen existencia fuera del que proceden. Por ejemplo, cuando pensamos, damos origen a nuestros pensamientos, los cuales mientras existen permanecen dentro de nosotros. En cambio, cuando escribimos una carta, lo escrito ha quedado fuera de nosotros. Procedencias en Dios. En Dios también se dan procedencias en ambas clases. Las inmanentes, que pertenecen dentro de Él, son las que tienen lugar dentro de la esencia divina y dentro del misterio de la unidad y la Trinidad de Dios. Las procedencias de Dios trausentes son las que, teniendo lugar fuera de Dios, dan origen a la creación y a las criaturas, a su conservación y gobierno del universo. Términos de las procedencias. En toda procesión o procedencia existen dos elementos: aquel del cual procede otro, y ese otro procede del primero, más claro, el que da origen al originado. Por ejemplo, el Padre es el que origina y el Hijo es el originado. Decimos entonces que un hijo procede de su padre, un arroyo procede de una fuente, el calor procede del sol. Relación. Es el accidente por medio del cual se establece un orden o referencia entre dos términos de una procedencia, de manera que la relación hace que se distinga uno de otro. Por ejemplo, el sol es el que da origen al calor, es el originado. La fuente es la que emana y el arroyo es el emanado. El Padre es el que engendra y el Hijo es el engendrado. Decimos entonces, según estos tres ejemplos, que en el primero existe relación de origen entre el sol y el calor, en el segundo relación de emanación entre fuente y arroyo, en el tercero relación de generación entre el Padre y el Hijo. Engendrar es el acto por el cual un ser engendra o transmite la vida a otro ser que resulta semejante al primero. Tratándose del hombre, el que engendra y el engendrado son personas distintas una de otra, por cuanto cada quien en sí mismo posee capacidad de relacionarse espiritualmente. Al mismo tiempo también constituyen dos naturalezas distintas, por cuanto cada uno posee propiedades innatas particulares. Así ocurre con frecuencia que el Hijo difiere notablemente del Padre y que hermanos, hijos de los mismos padres, presentan grandes diferencias entre ellos. Trinidad de personas en un solo Dios. El misterio de la esencia de Dios esto es lo que de Él no podemos entender. Consiste en que, contrariamente a lo que sucede entre los hombres, entre Dios hay tres personas perfectamente distintas en la unidad de una sola naturaleza, por lo que las tres divinas personas son enteramente iguales, al mismo tiempo que la distinción de cada una es perfecta. Explicación del misterio. En cuanto es dable a nuestra limitada inteligencia, y tomando en cuenta que el Señor quiere que los hombres la empleen en el esfuerzo de llegar a conocerle, ayudados por la divina luz, este misterio ha sido explicado por el magisterio de la Iglesia. Para facilitar la comprensión, vamos a hablar de Dios a la manera de los hombres, de modo que supondremos al Señor actuando por pasos hasta llegar a integrar la Trinidad. Pero en realidad de Dios debemos decir que Él es acto puro, es decir, que su forma de ser es inmutable, sin variación eternamente, pues tiene en acto toda posibilidad, toda potencia. En suma, Dios es una esencia de acto puro, inmutable, eterno, sin posibilidad de cambio o variación. El principio de todo es en el Padre. El Padre, ser inteligente, tiene dos procesiones inmanentes, una según la acción de entender y la otra según la de amar. Por vía del entendimiento el Padre se conoce, es decir, lo mismo que en nosotros sucede cuando conocemos algo, se representa en la mente una imagen de sí mismo, una imagen perfectísima, porque en Dios todo se suma perfección, es decir,
Una imagen suya tiene todas sus perfecciones, incluso la perfección de existir desde la eternidad, y tiene todas sus propiedades, por lo cual tiene su misma naturaleza. Como el Padre, su imagen viva tiene inteligencia y voluntad, por lo cual es capaz, como Él, de relacionarse espiritualmente. Por tanto, esa imagen perfectísima del Padre es igual a Él, pero no la persona misma del Padre, sino una persona distinta, por cuanto no es el mismo el que piensa que el pensado. Un acto de generación. Como ya definimos antes, Padre es el que engendra o transmite la vida a otro llamado Hijo. De este modo, la primera persona en Dios es justamente llamada Padre, y la segunda persona es justamente llamada Hijo, pues existe realmente un acto de generación por el cual la primera persona engendra o transmite la vida a la segunda persona por vía del entendimiento, la procedencia por vía del amor. La segunda y última de las procesiones inmanentes en Dios es la voluntad, esto es, el querer amar. El Padre, encontrando a su Hijo igual a Él y perfectísimo, le ama con amor infinito. Por su parte, el Hijo ama a su Padre con el mismo amor. El amor mutuo que existe entre el Padre y el Hijo es una aspiración activa que está en el Padre y el Hijo y al cual se le conoce como término de amor entre el Padre y el Hijo, y a la cual la Sagrada Escritura da diversos nombres. Entre ellos le llama Espíritu Santo, amor, don, Paráclito, Espíritu de verdad, virtud del Altísimo, dedo de Dios, sello, unión, fuego, fuente viva y unción. Siendo activa esta inspiración, tiene vida la que procede del Padre y del Hijo como término de amor, tres personas iguales y distintas. Uno es el que engendra, otro es el engendrado, y un tercero el que del amor de ambos procede. Son pues tres personas distintas, pero tres personas iguales. Ninguna es anterior a las otras, pues las tres son coeternas, ninguna con más dignidad, perfección o autoridad, pues una sola naturaleza las une en la igualdad de un solo Dios. El Padre y el Hijo se distinguen por la oposición de los términos de paternidad y filiación, en tanto que el Espíritu Santo se opone también relativamente al Padre y al Hijo, no en cuanto tales, sino en cuanto que ellos constituyen un solo principio expirador. La relación de expiración activa que es común a los dos, esto es que dos son los que mutuamente se aman y otro es el que constituye el término de ese amor. El triángulo equilátero, una imagen. Con frecuencia vemos representado el misterio y la misma Santísima Trinidad por medio de un triángulo equilátero. Esta figura geométrica tiene sus tres lados y sus tres ángulos iguales, miden lo mismo. Con todo, si llamamos respectivamente a cada lado a cada ángulo con las letras A, B, C, el lado A no es ni el B ni el C. Por más que midan lo mismo, el ángulo A no es el B ni el C, aunque cada uno mida 60 grados, y con todo es un solo triángulo. Como unidad en la acción, AD extra. Las procesiones transeúntes de Dios son la creación, el mantenimiento y el gobierno de sus criaturas, lo que comúnmente conocemos con la divina providencia, aunque toda la acción de la Santísima Trinidad, AD extra, de latín hacia afuera, esto es, fuera de su misterio, hacia las criaturas. Es obra común de tres divinas personas, los hombres acostumbrados a atribuir determinados actos a cada una de ellas. Al Padre de la creación, la providencia de sus criaturas, el poder y la fuerza, el designio de salvación de la humanidad caída en pecado, el premio o remuneración y el destino final del hombre. Al Hijo, Verbo de Dios, imagen y expresión del Padre, comunicación divina, le atribuimos la palabra sagrada contenida en la Biblia como presencia divina, la obra de la redención, la fundación de la Iglesia, el juicio final y ser cabeza de la humanidad en su peregrinar hacia el Padre, su último fin, todo lo cual constituye la obra mesiánica del Cristo, del ungido de Dios. Al Espíritu Santo le atribuimos la obra de santificación con todo lo que ella implica, el amor, la luz,
la sabiduría, la acción de gracia, los llamados dones del Espíritu Santo y los carismas. La presencia trinitaria en la creación. La Sagrada Escritura nos habla de la existencia de las tres divinas personas en Dios desde sus primeras páginas, por manera que si bien el hombre no puede ciertamente conocer la verdad por sus solas fuerzas, la revelación se lo da a conocer desde el principio. Leamos: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Génesis 1:1. En este pasaje, por la palabra de Dios se designa al Padre, principio de toda existencia. La tierra era caos y confusión y oscuridad por encima del abismo, y el Espíritu de Dios aleteaba por encima de las aguas. Génesis 1:1. Esa palabra aleteaba nos está hablando a la vez de una presencia activa y de la figura de paloma, que más tarde adoptaría el Divino Espíritu en su manifestación visible. Desde la eternidad fui fundada, desde el principio, antes que la tierra. Cuando no existían los abismos fui engendrada. Proverbios 8 del 23 al 24. Así nos habla de ella misma la sabiduría de Dios, pero la sabiduría de Dios es Jesucristo, conforme a lo que enseña San Pablo. Nosotros predicamos a un Cristo crucificado, escándalo para los judíos, necedad para los gentiles, más para los llamados lo mismo judíos que griegos, un Cristo, fuerza de Dios y sabiduría de Dios. 1 de Corintios del 23 al 24. San Juan confirma lo dicho llamando al Hijo de Dios la Palabra. En el principio existía la Palabra y la Palabra estaba con Dios, y la Palabra era Dios. Ella estaba en el principio con Dios. Todo se hizo por ella y sin ella no se hizo nada en cuanto existe. Juan del 1 al 3. También la unidad de Dios fue revelada. Junto con la revelación trinitaria de Dios se nos habla en el comienzo del Génesis de su unidad en estos dos pasajes, en que parece que las tres divinas personas deliberan sobre lo que hay que hacer con respecto al hombre, mostrando su preocupación por él. Y dijo Dios: hagamos al ser humano a nuestra imagen como semejanza nuestra. Y dijo Yahvé Dios: he aquí que el hombre ha venido a ser como uno de nosotros, en cuanto a conocer el bien y el mal. Génesis 1 del 26 al 22. Momentos solemnes, un grato y el otro ingrato, de vital importancia para el hombre, en que Dios descubre su ser uno y trino, testimonios de la divinidad de Cristo. Ya hemos visto que en el momento de la anunciación a María Santísima, el arcángel San Gabriel le hizo saber que vas a concebir en el seno y vas a dar a luz a un hijo, a quien pondrás por nombre Jesús. Él será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Lucas 1 del 31 al 32. Pero el Padre y el Espíritu Santo también dieron testimonio de la divinidad de Cristo, de modo directo y sensible a los ojos y a los oídos de los hombres. Sucedió que cuando todo el pueblo estaba bautizándose, bautizado también Jesús y puesto en oración, se abrió el cielo y bajó sobre él el Espíritu Santo en forma corporal, como una paloma, y vino una voz del cielo: tú eres mi Hijo, yo hoy te he engendrado. Lucas 3 del 21 al 22. En este pasaje se nos recuerda que la generación de Cristo como Hijo de Dios fue anunciada en el Antiguo Testamento. Salmo 2 al 7. Voy a anunciar el decreto de Yahvé. Él me ha dicho: tú eres mi Hijo, yo te he engendrado hoy. Pídeme y te daré en herencia las naciones, en propiedad de los confines de la tierra. En medio de la escena magnífica y gloriosa de la transfiguración del Señor, escucharon Pedro, Santiago y Juan nuevamente la voz del Padre: este es mi Hijo amado, en quien me complazco, escuchadle. Mateo 17:5. Todo esto también estaba ya predicho en la Sagrada Escritura. He aquí mi siervo a quien yo sostengo, mi elegido en quien se complace mi alma. He puesto mi espíritu sobre él, dictará ley a las naciones. Moisés se encargará de dar parte de Yahvé al pueblo una advertencia a la que parece aludir al Padre en aquella transfiguración. Y Yahvé me dijo a mí: yo le suscitaré de en medio de sus hermanos un profeta semejante a ti, pondré mis palabras en su boca y él les dirá todo lo que yo le mande.
Si alguno no escucha mis palabras, las que ese profeta anuncie en mi nombre, yo mismo le pediré cuentas de ello. Deut 18, 17 y 19. Jesús exclama delante de Andrés y Felipe: ahora mi alma está turbada, ¿y qué voy a decir? Padre, líbrame de esta hora. Pero si he llegado a esta hora para esto. Padre, glorifica tu nombre. Vino entonces una voz del cielo: le he glorificado y de nuevo le glorificaré. La gente que estaba ahí y lo oyó decía que había sido un trueno. Otros decían: le ha hablado un ángel. Jesús respondió: no ha venido esa voz por mí, sino por vosotros. Juan 12, 27 al 30. Resumiendo, Cristo es verdaderamente Hijo de Dios, engendrado por el Padre. El Espíritu Santo es el amor con que se ama el Padre y el Hijo. Dios es uno en su naturaleza y trino en sus divinas personas. El Padre es el principio de toda existencia. El Hijo es la imagen, el retrato y la expresión eterna del Padre. El Espíritu Santo es el don, el regalo de la gracia dada por el Padre. La Trinidad Santísima, una e invisible, ópera unida en todo. Nosotros atribuimos al Padre la creación, al Hijo la redención y al Espíritu Santo la glorificación, la santificación. Reflexiones personales. ¿Has sabido agradecer al Padre la donación que nos hizo de su Hijo para que por él fuéramos salvados? Recuerda a Abraham e Isaac. ¿Has sabido agradecer a Cristo su entrega a la muerte por ti? ¿Has sabido agradecer al Espíritu Santo su gracia y sostén? Resolución. En adelante viviré consciente de las maravillas de la creación, la redención y la santificación que Dios ha hecho por mí. Bueno, pues hermanitos, hasta aquí acaba la lección número 12. Ya lo saben, yo soy su amigo Alberto, Luz y Sal. Nos vemos hasta la próxima lección. Adiós.